Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos una vez más en esta semana de oración joven bajo el lema Llegó la hora. Y el tema de esta noche también es una oración desde lo más profundo de nuestro corazón. Límpiame, sáname, desde lo más profundo de nuestro ser. Y queremos abrir la Biblia en este momento para recordar alguna historia que ya hemos estudiado desde pequeños, pero que sigue teniendo un mensaje de parte de Dios para nosotros. Ustedes saben que las epidemias a lo largo de la historia han diezmado a la población mundial porque hasta que se encontraba la cura, muchos caían en combate. Recordamos, por ejemplo, la epidemia de la viruela, 26 millones de fallecidos, realmente una tragedia. Si pensamos en la peste negra, 27 millones de fallecidos, terrible. Sin embargo, cuando recordamos allí el famoso COVID-19, hasta el momento hay más o menos unos 4 millones de fallecidos en todo el mundo. Realmente tristísimo, porque no nos gusta cuando las personas se enferman, no hay una vacuna, no hay una solución para esa enfermedad y finalmente terminan muriendo. Sin embargo, podemos recordar en este tiempo que la Biblia nos propone que hay un virus que es más letal que la viruela, que es más complicado que el coronavirus, que la peste negra, que tiene que ver con el virus del pecado. Lo bueno de todo esto es que a pesar de que el virus del pecado infectó a la humanidad en general, dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, estamos infectados por este virus. Sin embargo, Cristo, desde antes de la fundación del mundo, ya había sido la propuesta para ser la vacuna, la solución no solamente parcial, sino completa y final del virus del pecado. Y dentro de la Biblia, una de las grandes enfermedades que es comparada con este virus es la lepra. Esa lepra que tuvo el capitán del ejército, Naamán, pero que también algunos tuvieron allí en el Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús. Una enfermedad muy dolorosa, muy contagiosa, realmente trágica. Separaba a la persona de sus amigos, de su familia, de la iglesia, de la sociedad. Simplemente lo que tenía que hacer la persona era vivir hasta el día de su muerte con esa angustia mental diciendo yo soy inmundo. No podía acercarse más de 6 pasos a las demás personas y tenía que estar allí a los gritos, inmundo, inmundo. De alguna manera tenían que vestirse con un manto negro, eran como muertos en vida y tenían que vivir normalmente en las afueras de la ciudad, y esta enfermedad era tan terrible que desfiguraba a las personas y sobre todas las cosas tenían que alejarse de los demás porque el azote de Dios, ¿no? El castigo de Dios estaba sobre ellos. Realmente terrible, terrible. ¿Qué conexión tiene la lepra con el pecado? Bueno, podemos decir que la lepra aparecía de manera imperceptible. Primero unas pequeñas manchitas blancas que cuando iban al dermatólogo les decía, esto no está bueno, algo más complicado está por detrás. Y finalmente iban allí al sacerdote, que finalmente era quien daba la sentencia. Tenés lepra, entonces tenés que aislarte de la vida social, de la vida religiosa, y entonces a partir de ahora, hasta que no venga un milagro a tu vida y te sane, no podés entonces participar de las actividades de todos los días. De alguna manera, el pecado también surgió de manera imperceptible. Encontramos un Adán que estaba cuidando el huerto y una Eva que poco a poco se fue acercando al árbol y de pronto se vio conversando con una serpiente y de pronto se vio con el fruto en la mano y de pronto había comido allí del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Imperceptiblemente, con pequeños pasos, entonces empezaron a aparecer las manchas blancas en la vida de Adán, en la vida de Eva, por haber desobedecido a Dios. Así que el pecado y la lepra se parecen bastante. Otra de las cuestiones es que la lepra es altamente contagiosa.
De igual manera el pecado, cuando vivimos en una vida de pecado, cuando llevamos adelante hábitos que nos destruyen, que nos hacen daño, rápidamente entonces en todo nuestro cuerpo y en todo nuestro entorno se ven los efectos del pecado. Así que de igual manera no solamente es imperceptible, sino también se expande rápidamente, se contagia rápidamente. Otra de las cosas que nos dice la Escritura es que es la lepra y el pecado altamente infeccioso. O sea que realmente nos lastima, nos hace daño. Nuestras heridas están expuestas, están abiertas, hay mal olor, hay dolor, hay sangrado, hay desfiguración, ¿no? Realmente tanto la lepra como el pecado producen esos mismos efectos en nuestra vida. Trae serios problemas de salud, salud espiritual, salud física, salud emocional y como consecuencia, dice, la paga del pecado y por supuesto de la lepra es la muerte. Realmente es terrible recordar entonces que cuando una persona tenía lepra realmente se tenía que alejar de todos, casi como allí cuando comenzó toda esta pandemia y aquel que le tocaba tener el coronavirus, entonces era considerado un leproso, ¿no? La gente lo miraba de reojo, se alejaba como podía y muchas veces dejamos de ser humanos para acompañar a las personas en ese momento difícil por miedo al contagio, ¿verdad? Sin embargo, allí vamos a ver qué pasó en esta historia, que la registra el Evangelio de Marcos, capítulo 1, ¿sí? Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40 en adelante. Dice allí que un leproso vino a Jesús y de rodillas le rogó. Me encanta esta imagen. Vemos un leproso que se reconoce enfermo, que decide ir a Jesús porque sabe que en él tiene un changüí, tiene la última oportunidad de ser completamente restaurado. Había ido al dermatólogo, no tuvo solución. Había ido a los médicos, no había solución. Fue a los diferentes especialistas, lo derivaban de uno a otro, pero nadie le podía dar una solución. Incluso buscó al pastor de la iglesia y fue declarado inmundo. Así que este leproso realmente viene a Jesús y se postra allí en tierra, se arrodilla. Y entonces me llama la atención porque hace una oración desde lo más profundo de su corazón y dice, si quieres, puedes limpiarme. Él reconoce que está enfermo y reconoce que Cristo puede curarlo, que puede sanarlo y reconoce que en Cristo puede alcanzar la sanidad de su corazón y la sanidad de su cuerpo. Allí tenemos la primera lección para nuestra vida. Podemos sentirnos el peor leproso de la ciudad, el peor leproso de la iglesia. Sin embargo, Jesús está allí para vos, lo tenés enfrente. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema, es reconocer que somos ingratos en casa, es reconocer que somos deshonestos en el trabajo. Es decir, Señor, reconozco que me he macheteado en todos los exámenes de la carrera. Reconozco que no tengo una excelente relación con mi papá, con mi mamá, con mi medio hermano. Señor, tengo lepra. Señor, esto es más fuerte que yo. Realmente quiero hacer las cosas bien, pero no me salen. Romanos capítulo 7. Señor, tengo lepra. Y hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven, pero que siguen siendo esa lepra que nos carcome el alma, que nos va desgastando, que no nos permite ser verdaderamente felices así como estamos, así como somos, con nuestras hilachas, con nuestras imperfecciones. Necesitamos, al igual que este leproso, ir a Jesús y arrodillarnos a sus pies y decir, Señor, acá estoy complicado, pero Señor, sé que tú tienes una solución. Por favor, no mires para otro lado. Señor, tú puedes limpiarme. Yo necesito que hagas ese milagro en mi vida. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Será esa tu decisión en esta noche? Ojalá que sí. Sigue nuestra historia, se pone en suspenso. Dice el versículo 41, que Jesús se compadeció de él. Se compadeció de él. Esto es una frase que aparece muchas veces en la Biblia, de un Jesús que te mira, que te ve en tu necesidad y
dice pobrecito Angá. No, es un Jesús que te mira, pero que su amor por vos lo lleva a actuar, lo lleva al movimiento. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pobrecito, ¿no? Como que se arregle como pueda. Sin embargo, acá vemos un Jesús que siente desde lo más profundo amor por sus hijos y que eso lo lleva a la acción. Un Jesús que dejó el cielo para venir a este mundo para morir por nosotros. Eso es compadecerse del otro. Es dejar la comodidad para ir y amar a los demás, aun cuando no se lo merecen. Aun cuando nosotros creemos que porque tienen lepra que se nota, entonces me alejo. Sin embargo, aquí dice que Jesús se acercó, se compadeció de él. Y miren qué figura, qué imagen poderosa. Dice que Jesús lo tocó. Pecado mortal. ¿Cómo podés tocar, Jesús, a un leproso? Eso es pecado mortal, te convertís automáticamente en inmundo. Podés contagiarte, podés contagiar a otros. Terrible. Me imagino en la escena allí los discípulos tratando de impedir que Jesús toque al leproso. Sin embargo, allí Jesús vio en la actitud de este leproso que él había vencido 3 obstáculos. Obstáculo número 1. El último leproso que había sido curado había sido hace 800 años atrás con Eliseo. Imagínense, nunca más fue registrada la curación de un leproso. ¿Quién le aseguraba a este que ahora iba a ser curado por este maestro? Sin embargo, él dio ese paso de acercarse porque tenía una esperanza, la esperanza de que Jesús lo toque y lo sane. Segundo obstáculo que tuvo que vencer este leproso. Estaba bajo maldición. Era la chusma del barrio. No se podía juntar con nadie. Sin embargo, dio ese paso de fe y dijo, aunque esté azotado por el dedo de Dios, en Jesús encuentro ese amor que realmente necesito. Y el tercer obstáculo es que Jesús no estaba solo. Jesús estaba rodeado siempre de muchas personas. De sus discípulos, de otros seguidores, de la gente que lo acompañaba, de las multitudes. Ahora imagínense el cuadro, este leproso queriéndose acercar a Jesús, sin embargo no lo puede hacer, porque tiene que empezar a los gritos, inmundo, inmundo, para que los demás se puedan correr y entonces tener acceso a Jesús. Sin embargo, a pesar de lo que diría la gente, a pesar de que los discípulos por allí armaron el bloqueo, él avanzó por la fe para encontrarse con Jesús y hacerle esta oración. Si quieres, Señor, puedes limpiarme, puedes sanarme. Por favor, Jesús, tú tienes el poder para hacer ese milagro. Hazlo en mi vida, por favor. Y en este momento nosotros estamos aquí. Estamos reconociendo que tenemos lepra. Una lepra que se nota, una lepra que no se nota. Una lepra que nos está liquidando, que nos está maltratando, que nos hace sufrir, que nos hace tener remordimiento, culpa. Sin embargo, allí, si nuestra oración en este momento es, Señor, tú puedes, pero yo necesito que me limpies. Entonces, Jesús tendrá compasión de nosotros. Nos mira ahora con amor y nos dice, quiero, yo quiero, sé limpio. Pero es muy interesante porque dice entonces que Jesús lo toca. Aun cuando nadie quiera darte un abrazo, aun cuando nadie quiera apretar tu mano fuerte, aun cuando nadie quiera tocarte el hombro y decirle tranquilo que todo va a estar bien. Aun cuando no exista alguien que te tienda la mano y te levante del pozo en que vos mismo te metiste. Allí aparece Jesús, que tiene compasión y que ese amor profundo por vos lo lleva a actuar. Y entonces dice que Jesús extendió la mano y lo tocó. Jesús quiere tocar tu vida hoy. Jesús quiere tocar mi vida hoy. Jesús quiere estar cerquita de nosotros cada día. No lo dejes allá en el trono sentado. Él quiere estar con vos ahí, al ladito tuyo, todos los días, en el trabajo, en el estudio, en tu casa, en donde estés. Allí el Señor quiere tocar tu vida. Pero no solamente quiere tocarte, dice allí la palabra de Dios, que no solamente lo tocó, sino que también habló.
Y la palabra de Dios tiene poder, poder para transformarnos, poder para sanarnos, poder para restaurar lo que haga falta. Es por eso que dice allí, el Señor lo tocó y le dijo, así lo quiero, queda limpio. ¡Wow! Un milagro extraordinario. Dice allí, Jesús habló y por el poder de su palabra, la carne se volvió sana. Los nervios empezaron a recuperarse, se volvió la sensibilidad y firmeza en sus músculos. Dios lo había sanado. La piel la empezó a tener como si usara crema Pond's, como si usara Natura, una piel espectacular de bebé, rosadita, 0 kilómetros. ¡Wow! Cuando el Señor te toca, la restauración es completa. Y allí volvió la salud física, la salud espiritual, y entonces no solamente volvió esto, sino que volvió el poder relacionarse con su familia de vuelta, el poder acariciar a sus hijos, el poder abrazar a su esposa, el poder de volver, la capacidad de ir al culto de vuelta porque no podía ir a la iglesia. Sin embargo, allí el Señor lo restauró, le devolvió las ganas de vivir, el levantarse y caminar a pesar de lo que diga la gente, porque ahora él se había encontrado con Jesús y a pesar de que estaba leproso, ahora estaba sano y salvo. Y allí vemos que la palabra de Dios genera vida, crea fe, produce cambios, realiza milagros, sana heridas. La palabra de Dios edifica nuestro carácter, imparte alegría, transforma las circunstancias, infunde esperanza, derrota la tentación, nos da poder, limpia nuestra mente, crea y recrea. La palabra de Dios tiene poder, pero no puede estar cerrada en tu biblioteca, como un amuleto en tu mesita de luz. No, la palabra de Dios tiene que estar abierta. Necesitamos tomar tiempo todos los días para oír su voz a través de la Biblia y de esta manera decir, Señor, límpiame. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por eso es importantísimo que podamos acercarnos a Cristo así como estamos, así como somos y decir, Señor, por favor, límpiame en esta noche, sáname, restaura mi vida. Por favor, Señor, por medio de tu palabra, haz ese milagro que quiero y necesito en mi vida. Y entonces Jesús lo despidió ordenándole severamente, por favor, encarecidamente te pido, no se lo digas a nadie. Versículo 44. Si no ve al sacerdote, muéstrate restaurado, entonces ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Jesús conocía a los líderes religiosos, corazón duro, de piedra. Y entonces si este leproso volvía y se enteraban ellos que Jesús lo había restaurado, probablemente no le daban el alta de la lepra. Es por eso que Jesús le dice, por favor, haz el sacrificio, cumplí la ley de Moisés, no digas nada, porque no te van a dar el alta. Ahora, cuando vas a Jesús leproso, cuando vas con tu necesidad, con tu problema, con tu circunstancia, cuando estás complicado, estás irremediablemente perdido y te encontrás con Jesús y Jesús responde a tu necesidad, tocándote, hablándote y haciendo ese milagro, ¿cómo podés callarte? ¿Cómo podés quedarte quieto? ¿Cómo podés abrazarte a fiacanás y no moverte? Versículo 45, pero él apenas salió, empezó a gritar, a pregonar a grandes voces, a divulgar el hecho. No podemos quedarnos callados. Cuando Jesús toca nuestra vida, cuando Jesús nos sana, entonces compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, a los gritos, en nuestro estado de Facebook, en nuestro WhatsApp, allí por Instagram, estamos compartiendo simplemente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cuenta la historia de un misionero que en Bélgica, en 1840, y viajó hasta Hawái, hasta varias islas, que había un grupo de leprosos.
Y entonces él tenía todos los mecanismos para cuidarse. Guantes, batas, todas las máscaras. Y lo que hacía este misionero era querer evangelizar a esta gente. Y nos cuenta la historia que él salía de su choza, se iba al templo, predicaba y volvía a su choza. Le prohibió a todos los habitantes de la isla que ni se les ocurra acercarse, porque él tenía terror a contagiarse. Tristemente, después de un tiempo se dio cuenta que no estaba convirtiendo a nadie, que no estaba llegando al corazón de ninguno de los habitantes de esa aldea. ¿Por qué? Porque él vivía en su tupper, vivía en su zona de confort, no quería juntarse con la chusma, no quería mezclarse con nadie, no quería compartir cercanamente a Jesús. Y él tomó una decisión, la decisión de salir de su choza y realmente involucrarse con esta gente. Y les ayudó a construir casas, atendió sus heridas, y lo fue acompañando y mostrándoles a Jesús de una manera directa, encarnada. Y nos dice la historia que se contagió. Este misionero se contagió. Sin embargo, aunque murió leproso, murió con la satisfacción que todos los habitantes de esa aldea aceptaron a Jesús como su amigo y como su Salvador. No te encierres en vos mismo. Disfruta el milagro que Dios quiere hacer en tu vida, pero por favor, no te quedes con esa buena noticia. Compartila con los demás. Señor, te damos gracias porque nos recuerdas en esta noche que estamos infectados por el virus del pecado. Tenemos lepra. Algunas manchas blancas se notan, otras quizás no. Tú las conoces, Señor. Pero aquí estamos, de rodillas delante de ti, para decirte, por favor, Señor, límpianos. Por favor, Señor, sana nuestras heridas. Y por favor, ayúdanos a compartir esta buena noticia con aquellos que nos rodean, con nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, para que ellos también puedan experimentar tu toque, tu palabra y tu sanidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana, así que podrían haber faltado hoy, pero mañana no se lo pueden perder. Señor, sáname.